En la tranquila ciudad alemana de Ulm, un niño llamado Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879. Sus padres, Hermann y Pauline, eran una pareja judía amorosa. Notaron que su hijo era diferente a otros niños. Era callado y pensativo, a menudo perdido en su propio mundo. No habló sus primeras palabras hasta que fue mucho mayor que otros niños pequeños, lo que inicialmente preocupó a su familia. En cambio, fue el comienzo de una vida profunda e interna de asombro. El joven Albert prefería construir intrincadas casas de cartas, algunas de hasta 14 pisos de altura, mostrando una temprana comprensión de la paciencia y el equilibrio. No era un niño típico, era un universo de preguntas esperando ser formuladas. Un día, cuando Albert tenía unos 5 años y estaba enfermo en la cama, su padre le dio una sencilla brújula magnética. Mientras sostenía la brújula, quedó hipnotizado. ¿Por qué la aguja siempre apuntaba al norte? Su vida familiar estuvo llena de música y curiosidad intelectual. Su madre, Pauline, era una talentosa pianista. Pausa. Cuando era adolescente, el espíritu rebelde de Einstein en la escuela siguió creciendo. Cuestionaba todo, desafiaba a sus profesores. Encontró que los métodos estrictos y mecánicos de las escuelas alemanas eran asfixiantes. Sintiéndose limitado, decidió irse de Alemania, renunciar a su ciudadanía y evitar el servicio militar obligatorio. Se mudó a Suiza para estudiar en la Politécnica de Zúrich. Prefería estudiar a Maxwell y a otros maestros por su cuenta. Se negaba a ser enseñado de la manera convencional. Al graduarse en el año 1900, ninguno lo recomendó para una plaza universitaria. Se quedó sin trabajo y con dificultades para ganarse la vida. Durante 2 años anduvo a la deriva, aceptando trabajos temporales de enseñanza. La salvación vino por Marcel Grossmann. Su padre le consiguió un puesto en la Oficina Suiza de Patentes en Berna en el año 1902. Analizaba especificaciones técnicas de nuevas invenciones. Eso le entrenó a pensar en los principios de la física y a ir al meollo de los problemas. El trabajo no exigía todo su tiempo, dejándole espacio para reflexionar sobre el espacio, el tiempo, la luz y el movimiento. El año 1905 pasaría a ser conocido en la historia de la ciencia como el Annus Mirabilis de Einstein. El empleado de 26 años publicó 4 artículos revolucionarios en una sola revista científica. El primer artículo abordaba la naturaleza de la luz. En ese momento, los científicos creían que la luz se comportaba exclusivamente como una onda. Einstein propuso que la luz también podría considerarse como un flujo de diminutos paquetes de energía, cuantos de luz, más tarde conocidos como fotones. Y así explicó el efecto fotoeléctrico. Por este descubrimiento específico, eventualmente se le otorgaría el Premio Nobel de Física. Su segundo artículo proporcionó pruebas definitivas de la existencia de átomos. El movimiento browniano podía explicarse por colisiones de átomos y moléculas invisibles. Desarrolló una fórmula para calcular el tamaño y el número de átomos, transformando el átomo en una realidad medible. Los artículos 3 y 4 introdujeron al mundo su teoría especial de la relatividad. En el tercero, reconcilió las leyes de la mecánica con las del electromagnetismo. Comenzó con 2 postulados. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores no acelerados, y la velocidad de la luz en el vacío es constante para todos, independientemente de su movimiento. De estas ideas derivó conclusiones impactantes. El tiempo puede ralentizarse, la longitud puede contraerse. El tiempo y el espacio no eran absolutos como Newton creyó. Eran relativos, entrelazados en un único continuo, el espacio-tiempo. Después del triunfo de su teoría especial de la relatividad en 1905, Einstein no estaba satisfecho. Su teoría no tenía en cuenta la aceleración ni la gravedad. Imaginó a un hombre cayendo de un tejado. Mientras el hombre cae, no siente peso. Desde su perspectiva, la gravedad ha desaparecido. Este fue el pensamiento más feliz de mi vida. Esto llevó al principio de equivalencia. Los efectos de la gravedad son indistinguibles de los de la aceleración. En vez de una fuerza misteriosa, los objetos masivos deforman el tejido del espacio-tiempo, como una bola pesada en una lámina de goma. Con la ayuda de Marcel Grossmann y el cálculo tensorial, Einstein tradujo su intuición física a un marco matemático preciso. En 1915, Einstein finalmente completó su teoría general de la relatividad.
La teoría predijo que la luz de una estrella se curvaría al pasar por un objeto masivo como el Sol. En 1919, la expedición de Sir Arthur Eddington midió el efecto durante un eclipse y confirmó la predicción de Einstein. La noticia ocupó los titulares de todo el mundo y catapultó a Einstein a la celebridad. La confirmación de su teoría transformó a Albert Einstein en una superestrella internacional. Su nombre se volvió sinónimo de genio. Era acosado por multitudes dondequiera que iba: Londres, Tokio, Nueva York. Einstein usó su fama para abogar por la paz, el desarme y la cooperación internacional. Habiendo visto la devastación de la Primera Guerra Mundial, creía que la supervivencia dependía de la cooperación mundial. En 1921 se le otorgó el Premio Nobel de Física, curiosamente por el efecto fotoeléctrico, no por la relatividad. Participó en debates famosos declarando: «Dios no juega a los dados». Observó con alarma el crecimiento del extremismo en Alemania. Como judío prominente y pacifista, se convirtió en objetivo de ataques. Sus teorías fueron desestimadas como física judía. Quemaron sus libros y lo vilipendiaron. No obstante, su autoridad moral creció. Hablaba sobre paz, desarme y justicia social ante audiencias masivas. La gente lo escuchaba como a una voz de sabiduría en tiempos convulsos. El ascenso del partido nazi proyectó una sombra oscura sobre la vida de Einstein. Estaba de viaje en Estados Unidos en el año 1933 cuando Hitler llegó al poder. Al darse cuenta del peligro para él y su familia, decidió no regresar jamás a su patria. Los nazis saquearon su casa, confiscaron sus propiedades y quemaron sus libros. El país de su nacimiento se había vuelto peligroso. Einstein encontró refugio en los Estados Unidos y aceptó un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey. Él y su esposa Elsa se instalaron en una modesta casa en el 112 de Mercer Street, que sería su hogar por el resto de su vida. La tranquilidad de su nueva vida fue destrozada por la agresión nazi y la inminente amenaza de otra guerra mundial. Temiendo que los nazis desarrollaran una bomba y urgido por Leo Szilard, Einstein firmó una carta al presidente Roosevelt en 1939 advirtiendo sobre la posibilidad nuclear. La carta ayudó a iniciar el Proyecto Manhattan. Aunque no trabajó directamente en él, se sintió moralmente responsable por la devastación que siguió. Después de la guerra, se convirtió en un defensor ferviente del desarme y del gobierno mundial. Pausa. En sus últimos años en Princeton, Einstein se convirtió en una figura local querida, el viejo sabio con el pelo blanco alborotado. A menudo visto caminando hacia y desde el instituto con zapatos cómodos sin calcetines. Continuó su trabajo científico con dedicación, aunque cada vez más aislado de la corriente principal de la física. Soñaba con una teoría de campo unificada para describir todas las fuerzas de la naturaleza, pero la teoría eludió sus esfuerzos. El 17 de abril de 1955, Einstein sufrió un aneurisma aórtico abdominal. Fue llevado al hospital, pero se negó a la cirugía. «Quiero irme cuando quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte, es hora de irme. Lo haré con elegancia». Falleció pacíficamente mientras dormía en las primeras horas de la mañana siguiente, a los 76 años. Pidió ser incinerado y sus cenizas esparcidas en un lugar secreto para evitar veneración personal. Quería que la gente se centrara en sus ideas. El legado de Einstein es inconmensurable. Sus teorías remodelaron nuestra comprensión del espacio, el tiempo, la gravedad y el cosmos. Su vida es una historia inspiradora. Curiosidad, imaginación y perseverancia pueden cambiar el mundo para siempre.